Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 6 de marzo, momento de iniciar la transmisión del webinario en Normas de Información Financiera 2018. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes. Asimismo, al profesor Bernardo Soto Peñafiel, aquí presente, especialista de Findes en el área de contabilidad y auditoría, quien dirigirá esta plática. Bernardo Soto es contador público certificado con diversos cursos y diplomados de actualización. Actualmente es socio de auditoría en BDO y ha desarrollado su expertise profesional ocupando diferentes puestos en firmas internacionales con sede en México. Antes de ceder la palabra a Bernardo, les invito para que formulen sus preguntas, nos den sus recomendaciones y al finalizar la plática dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Bernardo, buenas tardes, tienes la palabra. Sí, buenas tardes a todos. Bueno, es un placer estar aquí y platicar un poco de las nuevas normas de información financiera que entran en vigor a partir del 1 de enero de 2018. Y la verdad que es un cambio bastante importante para la profesión y para la información financiera. De hecho, tenemos esperamos que haya cambios relevantes en los estados financieros siguientes. La verdad estamos hablando de 8 normas importantes. Vamos a hablar a continuación de ellas. Empezamos con hay 2 normas importantes que son las de ingresos por contratos con clientes y la D2, que es el costo de estos contratos. En México no teníamos anteriormente ninguna norma que rigiera este tipo de transacciones del ingreso, que es la partida más importante del estado de resultados, y hoy lo tenemos, y realmente pues, es un cambio bien trascendental, y pues no teníamos norma. Realmente usábamos la NIC 18, pero la NIC 18 tenía un par de párrafos, no era una norma tan robusta como lo era la americana, y realmente estamos hablando de algunas definiciones relevantes, donde podemos ver la clave son el control sobre el activo, que es cuando se traspasa el activo o el servicio hacia el tercero en la transacción de venta de bien o de servicio. Estamos hablando de la cuenta por cobrar, que es el cliente, la condición que puede tener la venta y el precio independiente. Pero déjenme decirles que la parte fundamental o el principio básico es en la transferencia del control sobre los bienes y servicios. Es decir, cuando yo le paso los bienes y servicios al cliente y cuando él ya tiene control de los mismos, y ya sea en una transacción que puede estar documentado o no, porque aquí es bien interesante comentarles que aunque habla de contratos con clientes, en la propia norma nos deja ver que esos acuerdos pueden estar escritos o no escritos. Entonces, esta norma le aplica a todos, a todas las entidades que realizan ventas y que dan servicios, ¿sí? Porque realmente hacer o no hacer o la transferencia del bien, pues se da a través de la factura, a través de la remisión, y ahí tienen ciertas características de convenio. Por eso la norma dice, aunque no sea un contrato con cláusulas, pues nos podemos dar por entendidos de que puede haber situaciones en que el cliente tenga derecho a regresar el producto o a pedir algo por el servicio, ¿sí? Entonces ahí es donde entran descuentos, bonificaciones, etcétera. Y realmente la parte fundamental en el modelo son los 5 pasos que hay que definir perfectamente. Primero es identificar el contrato, que como menciono no necesariamente es un contrato como lo conocemos escrito en acuerdo de 2 partes, sino esa remisión o la factura, que al final del día es un pagaré y también es una especie de contrato. Identificar las obligaciones dentro del contrato, que esa es una de las partes relevantes, y la determinación del monto, asignar el monto entre las obligaciones que hay que cumplir, que puede haber garantías, que puede haber ciertos descuentos por volumen, etcétera, y reconocer el ingreso en la medida en que la entidad satisfaga las 5 condiciones, ¿sí? Entonces, aspectos clave, se centra en las promesas hechas a los clientes. Evidentemente, mucho es el juicio y la determinación de la obligación o de la obligación de ambas partes en la transacción o en el servicio, ¿sí? Y mucho aquí va a ser las experiencias anteriores de las compañías en cuanto a cómo venían reconociendo los ingresos y cómo venían viéndose afectados estos con posterioridad, cuando se hacían aquellas devoluciones, aquellas notas de crédito o aquellos reconocimientos de baja de valor en periodos posteriores. Vamos a ver que la norma hoy obliga a las entidades a reconocer desde el día 1 del registro de la venta, ya sea los descuentos o puede ser hasta un costo inclusive en este sentido,
Y la norma, pues evidentemente va a tener un cambio relevante en muchas entidades donde hay que ver la aplicación de la NIF B1 pudiera ser en la retrospectiva comparativamente como manejarse como un cambio o corrección de un error, o retrospectivamente hacia el futuro en utilidades acumuladas, dar las opciones, porque es complicado determinar en el año comparativo pues este tipo de eventualidades. Por eso es tan relevante esta norma, ya debería estarse trabajando desde ahora. Como ya lo dije al inicio, aplica a todas las entidades. Realmente quiero pasar a la NIF D2, que es el costo por contratos, que evidentemente es una norma complemento de la NIF D1. Aquí realmente es en la parte de los costos incrementables, en la definición primordial o la definición clave, que dice que son los costos que habría que incurrir una entidad o que hubiera incurrido al entrar en el proceso de obtener el contrato, ¿no? Es decir, son todos los gastos que pueden ocurrir ahora o que pudiera estar incurriendo para satisfacer al cliente. Y ahí es donde entramos en esos detalles como el servicio adicional, como el que me la pueda regresar, el que le intercambie partes, etcétera, ¿no? Que eso así venden muchas entidades. Habla el principio básico de la NIF, dice que los costos para obtener el contrato se deben reconocer inmediatamente en el estado de resultados, y evidentemente si lo juntamos con la NIF D1 en cuanto al ingreso, aquí estaremos enfocados a que pudiéramos tener un costo, más allá de que fuera un descuento que damos con una nota de crédito, estaríamos obteniendo un costo que se registra desde día 1, en lugar de registrar la venta en 100, por ejemplo, la registraría en 90, cuando yo sé que hay precios preferenciales, donde yo sé que al final del día hago una nota de crédito en el final del periodo, pues hoy tendría que reconocerlos desde antes para tener una pérdida de utilidad neta al día 1, ¿no? Entonces, es una NIF muy interesante. Esta NIF no aplica los costos que se determinan al alcance del inventario, que eso es otro rollo, no es el tema del deterioro que puede sufrir el inventario por la obsolescencia o por el mercado propiamente, ¿no? Esto hablamos del inventario del servicio que se está trasladando al cliente. Entonces, aquí hablamos de algunos conceptos, comisiones que pueden estar afectando estos costos en la incrementación, la comisión pagada a empleados o terceros, materiales directos, costos indirectos, algunos otros costos asociados con la obtención o el tema del traslado, ¿no? Asesorías o costos financieros que pudiera haber también. Entonces, debemos reconocer el costo para cumplir con el contrato al inicio, los que se relacionan directamente con el contrato en forma específica, los que se pueden generar o que pueden generar obligaciones en el futuro, que antes lo registrábamos cuando se daban los hechos, o normalmente sabíamos que al final del año se generaban esos famosos descuentos por volumen, por tipos de cliente. Hoy vamos a tener que registrarlos desde el día 1, porque ya lo sabemos, ya lo reconocemos, ¿sí? Y pondremos aquellos que puedan ser recuperables, ¿no? Y evidentemente la característica es que deben ser cuantificados confiablemente. Y eso pues lo tenemos en la experiencia y en lo que hemos hecho en el pasado las entidades, ¿no? Entonces, ¿qué pasó un poquito? Y quiero pasar a otra parte relevante, que son la parte de cuentas por cobrar, lo que conocemos como cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Tenemos 4 normas que han cambiado. De hecho, traemos la inversión en instrumentos financieros, que es el NIF C2. Esta es una norma que viene a suplir a la anterior boletín donde teníamos los instrumentos financieros, y esta se basa más en un modelo de negocio de la administración, y hay 3 clasificaciones que son muy sencillas de entender. Son instrumentos financieros por cobrar, instrumentos de deuda a valor razonable y instrumentos financieros negociables. ¿Sí? Entonces, lo que hoy tienen que hacer las entidades es identificar qué tipo de instrumentos tienen, y la definición de los activos financieros pues, es el activo monetario que surge de un contrato. Evidentemente que hay un contrato, las categorías que ya mencionamos, en las categorías del instrumento financiero. Entonces, el instrumento financiero se define como cualquier derecho o obligación que surge de un contrato que origina un activo financiero en una entidad, o un pasivo financiero, o un instrumento financiero o de capital, ¿no? A la contraparte. Entonces, el modelo de negocios se basa en la forma en que el instrumento financiero vaya a generar los flujos de efectivo hacia la entidad al llevar a cabo las actividades. Entonces, hay que definir en particular la tenencia del instrumento, ¿no? Como ya vemos las 3 clasificaciones. Entonces, una entidad pudiera tener diferentes tipos de instrumentos, ¿no?
un modelo de negocio y se basará en los hechos o la intención de la administración, ¿no? Porque en la antigüedad, pues, recordarán que se podían reclasificar de disponibles para la venta o para algún fin específico, para la especulación, etcétera, y hoy el modelo lo tenemos que definir desde el inicio, ¿no? Entonces, tiene que haber evidencia relevante, evidentemente. Luego surge la nueva NIF. Esta es una NIF bien importante, que yo creo que va a tener relevancia en las entidades, es la de cuentas por cobrar, y esto le aplica a todas las cuentas por cobrar que no devenguen interés, porque tenemos también la nueva NIF C20, que es la que tiene intereses y capital. Entonces, el reconocimiento es, esta le aplica a todas las cuentas por cobrar, ya sea las que se generan por actividades comerciales o cualquier otra cuenta por cobrar, ¿sí? Habla de que hay que registrar una estimación de cuentas de cobro dudoso. Esa normalmente la hemos registrado en el pasado en función a la experiencia, a los juicios y a la experiencia con los clientes y la capacidad que pueden tener o no para pagar, y las pérdidas crediticias esperadas entre el valor bruto de los libros y lo que esperamos recuperar. Ahora esta norma un poquito va a ir a una parte que le llama el deterioro, junto con la C16, donde hay que reconocer más allá de esa incobrabilidad un poquito más el deterioro que la antigüedad le va a dar a las cuentas por cobrar, más allá de 6 meses, creo que es lo que establece un año en México, en la norma internacional son 6 meses, para que yo deba estar reconociendo un deterioro en las propias cuentas por cobrar, ¿no? Entonces eso es lo que voy a llevarlas a valor razonable, que es lo que yo espero recibir ya deteriorado, ¿no? Cuando surge el derecho, es un poquito hablando del C16, que es el deterioro de los instrumentos financieros, es el instrumento financiero, el que se genera en los contratos de una entidad para tener el derecho a tener efectivo, otros activos, o las condiciones que se establezcan en el propio contrato, y aquí también clasifica, de hecho, a la parte que viene en la NIF C3, que son las cuentas por cobrar, de las que hablamos ahorita, la C20, que es donde están las cuentas por cobrar que generan intereses, y los instrumentos financieros, que es la NIF C2 que hablamos al inicio. Entonces, esta norma va a regir el deterioro de estos 3 grupos de transacciones que son relevantes, ¿no? Realmente quiero pasar un poquito más rápido a la C19, que es esa que pasé anteriormente, el deterioro de las 3 normas anteriores. Los instrumentos financieros por pagar, que aquí hablamos de la definición del instrumento financiero. Normalmente son de 3 tipos: curso normal de operación, que son los que se generan por las compras de bienes, servicios, son nuestros proveedores, nuestros acreedores, son los préstamos que obtenemos para operar, ya sea de bancos o de otras entidades en el financiamiento, o la deuda de mercado financiero, que es cuando tenemos colocaciones, bonos, papel comercial. Las entidades públicas hacen más esto, y las otras cuentas por cobrar, donde incluimos, de hecho, otras cuentas de acreedores y las propias retenciones que hacemos para luego entregar a la autoridad fiscal. Si ese es el alcance de la norma, entonces todos los pasivos se van a reconocer a un valor razonable de la contraprestación y se irán amortizando mediante el modelo o el método de interés efectivo, ¿no? Entonces, después de aplicar al inicio, pues también estas cuentas podrán tener algún tema de que los pagos pues no pudieran llegar a realizarse y tendrían que irse ajustando. Hablando de los proveedores, el reconocimiento inicial sabemos todos que lo hacemos a los valores razonables del bien trasladado al servicio recibido, y consideramos hasta que se realiza la devengación. Y aquí un poquito tenemos del otro lado la aplicación de la norma de 1 y de 2, ¿no? Que si se fijan tiene como que una cierta concordancia en cuanto a lo que habría que registrar un ente y el otro. De los dos va a haber efectos, tanto en el que tiene la cartera como en el que tiene el proveedor. Igualmente estarían los préstamos recibidos. Finalmente hablamos un poquito bueno, tenemos todas 2 normas: instrumentos financieros por cobrar, principal e intereses, que es la que es, son cuentas por cobrar donde hay algún interés, podrían ser inclusive derivadas de ventas, de préstamos, o de instrumentos comprados, cualquier tipo de derecho que tengamos donde se genere un interés. Podemos tener también instrumentos financieros por cobrar o vender, que los usamos para negociar, o instrumentos negociables, ¿no? Que los tenemos simplemente para especular y para mandar. Entonces sí tenemos pues tres tipos de
instrumentos donde podemos o debemos estar ubicando las transacciones, ¿sí? Tenemos los instrumentos financieros por cobrar, que son prácticamente las cuentas por cobrar comerciales que todos conocemos, que devengan intereses y cuentas por cobrar. Muchas compañías venden en plazos o venden en algunas que venden cierto tipo de equipos o equipos de cómputo, algunas maquinarias utilizan en el devengamiento, utilizan una tasa de interés, entonces a esas les aplicaría esta parte de la norma, ¿no? Son a largo plazo y evidentemente el tratamiento viene en concordancia con la NIF D1, como habíamos dicho, ¿no? Otras cuentas por cobrar que devengan intereses y otras cuentas por cobrar sin interés explícito, pero que a la vez, aunque no esté en el contrato, cuando se hacen a largo plazo, siguen generando intereses. Cuentas por cobrar de arrendamientos financieros, evidentemente, sabemos que con la entrada para 2019 de la NIF D5 de arrendamientos, pues aquí la figura es un poquito diferente y habría que ver el tratamiento a darle. El instrumento financiero de deuda, adquirido en el mercado con objeto de obtener rendimiento sobre su principal, también es parte de la definición que está en esta norma. Entonces, aquí también habla de la evaluación y característica del modelo de negocio que hay que identificar para saber cómo manejar. Entonces, debemos evaluar el modelo de negocio según el tipo de cuenta que tengamos, ¿no? Instrumentos financieros por cobrar, instrumentos financieros por cobrar o vender, o los instrumentos financieros negociables. Entonces, la entidad deberá evaluar periódicamente sus modelos para clasificar adecuadamente en estos tres tipos de cuentas por cobrar o de características de los instrumentos, cada una de estas transacciones. Finalmente tenemos una norma que la verdad, esta norma hacía falta, la del valor razonable. Hemos oído hablar mucho de valor razonable. Realmente la norma da la pauta de cómo llevar a cabo esa evaluación, más allá de dónde aplica o cuándo aplica, eso lo dicen las normas, porque recordaremos que por ahí tenemos el boletín del C8, donde hablamos de las adquisiciones de negocios y donde habla en el C7 también, y simplemente habla de la adquisición a valores razonables, y habla, por muchas normas hablamos del valor razonable o del costo amortizado, y realmente en esta norma nos viene a recabar cómo debemos interpretar y cómo debemos determinar ese valor razonable. Entonces, digo, ustedes saben, han oído hablar mucho de este concepto fair value, le dicen los americanos, y pues tiene una jerarquía del valor razonable y está en 3 niveles de datos, que es como se analiza finalmente, ¿no? Tenemos el nivel 1, 2 y 3, que es el precio cotizado, el nivel 1, y es donde tenemos un mercado observable, que será una mejor evidencia medirnos con alguien. Es decir, yo adquiero un negocio, hablando del C8, una entidad, una marca, lo que sea, por allá dice aplíquele valor razonable, entonces tengo que venir a esta tabla y ver cuál sería la mejor opción que tendría. La propia norma a veces lo dice, pero no entra en el detalle que entra esta norma. Entonces tenemos el nivel 1, que es el más atinado, cuando lo tenemos, la mejor evidencia, porque son comparables. Tenemos el cotizado, similares en mercados activos, algo que se puede parecer, que no están igual, pero son idénticos o similares, y esos también podemos utilizar, que es el nivel 2, y el nivel 3 es el que la empresa genera con sus datos propios datos de la entidad, ¿no? Todo lo que la información que ha tenido en el pasado, y la información de su propio giro, a lo mejor metida en algunos otros entornos del propio negocio. Y ese es digamos que es el nivel más bajo, el nivel 3, pero no podemos usar un nivel 3 si no acotamos desde el 1 o el 2. Primero tenemos que ver dónde aplicarlo. Entonces, esto es lo que habla esta norma. Entonces, es calcular un precio a la técnica de evaluación que tendría que realizar una transacción de venta de un activo pasivo, datos de entrada en la técnica de evaluación, y es obtener, perdone que se me está avanzando esta. Entonces, la entidad tiene que elegir los datos que sean coherentes y que correspondan a las características del activo pasivo que tenga que estar aplicándole estas técnicas de valor razonable, ¿no? Sobre todo para ver cuál es el que debe aplicar, ¿no? Repitiendo que la técnica 1, el valor comparable es el mejor, ¿no? Porque estamos hablando de un igual. Entonces, las técnicas de evaluación hablan del enfoque de mercado, utilizan técnicas de los precios y otra información relevante. Hay muchas bases de datos donde los evaluadores van a ver. Aquí necesitamos, evidentemente, el auxilio de un experto a veces, o de evaluadores, o de actuarios, de mucho tipo de ingenieros, etcétera,
que nos ayudan a determinar estos valores para luego registrarlos en la contabilidad, ¿no? El enfoque del costo, que es el costo del reemplazo, o lo que puede costarme comprar otro bien de las mismas características ajustado por la obsolescencia o por los costos que le tengan que meter. El enfoque del ingreso, que es una evaluación donde vamos a un tema de un futuro, obteniendo un importe actualizado. Es lo que lo conocemos como el valor razonable de la expectativa actual, y ahí tenemos las técnicas que muchos han oído ustedes a lo mejor, técnicas de valor presente, que son flujos de efectivo proyectados, modelos para fijar precios de opciones, para incorporar técnicas de valor presente también, o en el tiempo cómo se comportarían las opciones, o el método de utilidades excedentes, que son multiperiodos donde se utiliza el valor razonable de algunos otros intangibles similares, ¿no? Entonces, esta es una parte importante, son las técnicas para la evaluación final de lo que tenemos, y realmente esta última norma de valor razonable, pues evidentemente dentro del contexto de la norma van a ver que va a hablar que las normas de otros capítulos o de otras áreas refieren al valor razonable, y cuando lo refieren hay que ir a esta norma para aplicarlo en el sentido de esta norma, ¿no? Porque antes lo aplicábamos con supletoriedad o con la poca información que había en la propia norma particular, ¿no? Como el ejemplo que puse de la NIF C8. Bernardo, muchas gracias por tu plática. Vamos a dar pie para atender algunas preguntas que nos puedan realizar los participantes en este webinar. Tenemos el caso de Yolanda Salniega. Buenas tardes, Yolanda. Gracias por participar. Profesor Bernardo, son muchos y complicados los detalles que hay que entender para poder aplicar estas normas de información. La pregunta es, ¿cuál es el espíritu de estas normas? Mira, el espíritu realmente es, hablamos de marcos de imagen fiel, hablamos de que la norma de información financiera o el estado financiero debe tener todos los hechos o todas las partes que del entorno donde está tenga que dar una fotografía, como nos decían en la escuela, una fotografía de lo que tengo en bienes, lo que tengo en pasivos y lo que he ganado. Entonces, realmente estas normas nos están llevando a reconocer, si se fijan a grosso modo, nos están llevando a reconocer dentro de esa fotografía todos esos eventos que a lo mejor registramos, pero cuando sucede, normalmente todo esto que ahorita estamos viendo aquí lo registramos, pero cuando se da el hecho, y cuando se da el hecho a lo mejor hablaríamos, por ejemplo, el D1, donde hablamos de un descuento que a lo mejor tengo que reconocer desde el día 1, ¿no? O una cartera que no recupero en el tiempo razonado de un año, que ya tiene un deterioro y que el poder adquisitivo a lo mejor no me alcanza para mi flujo de operación, entonces yo ya tengo un deterioro que tengo que reconocer en mi estado de resultados, porque yo ya estoy, digámoslo así, estoy perdiendo, y en la manera en que no lo reconozca en los periodos donde yo opero, pues tengo un tema de desfasamiento quizás, y entonces ya no se muestra una imagen fiel. Realmente eso es lo que está pasando en los entornos, y déjenme decirles que en el caso de este deterioro, en la norma internacional y en la norma de los Estados Unidos, del US GAAP, se maneja un periodo de 6 meses, como que está más ruda la norma en aquellos países, pero es para simplemente reconocer lo que las entidades deben conocer al día de hoy, ¿no? Los valores que realmente están en esa fotografía, ¿no? En esa imagen fiel. No sé si quedó contestada, pero esa es la esencia, ¿no? Del cambio en la norma. Gracias, Bernardo. Vamos a atender la pregunta que nos hace María Rico. María, buenas tardes. Gracias por participar. Tiene que ver un poco con lo que ya comentabas, Bernardo. Estas normas, nuevas normas 2018, ¿tienen más semejanza a la normatividad en Estados Unidos o a la internacional? No, estas están más enfocadas a la norma internacional. No, acuérdense que estamos en la convergencia y el CINIF está trabajando en ir a converger con la norma internacional, con algunas diferencias que el CINIF las ha marcado en sus boletines y que son por los entornos de nuestro país, pero van más a la norma internacional. Gracias, Bernardo. Jorge Buenfil, buenas tardes, gracias por participar. Jorge nos pide un poco de bibliografía, Bernardo. Bibliografía, pues las propias normas, Las propias normas ya están en el libro del CINIF, en las normas de información financiera de la edición de 2018, ya están todas estas normas ahí. Las normas tienen una mejora porque tienen una serie de ejemplos al final de cada norma. Evidentemente son muy complicadas, para comprender un poquito algunas de ellas,
pero sí están las normas, tienen ejemplos y quizás consultar un poquito, si queremos ver la IFRS 9, que abarca las de la C que vimos, las 6 normas de la C, excepto el valor justo, pones la serie B, y la IFRS 15, que es el equivalente al D1 y D2, ¿no? En dos partes. Bernardo, muchas gracias por tu plática. Antes de culminar este webinario, los invito a que este jueves 8 de marzo a las 6 horas nos acompañen en el webinario de demandas laborales. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18:22 del día 6 de marzo. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos y hasta luego.